Olivo Rodríguez Huerta, abogado. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ya aquí por Santo Domingo. Qué bueno. De visita. Qué bueno. De visita. No, Los veía de ustedes, visita, de visita. los veía ustedes siempre desde Madrid. Desde Madrid. Su residencia es Santo Domingo, capital. ¿Punta Cana o Madrid? Las tres. Sí, se reparte. No digo ¿Usted lo más. quiere? Ya no digo más. Doctor, Y así di que uno que creía que él iba a ser presidente de la Suprema Corte de no, Justicia. no, perdóneme. Se lo ofrecieron. No, nunca. Lo que iba a hacer en la vida pública ya lo fui. No, doctor, pero aquellos No vuelvo con... comentarios- Ustedes nunca me verán un decreto a mí. Y aquellos Pero ustedes comentarios... lo están mencionando para la No. No, como Eso es perder el tiempo. procurador general. Eso es perder el tiempo. Yo no Procurador tengo general. vocación ni paciencia para sentarme hoy pendejada. Pero sí para ser sirvo procurador eso. general. Eso no es lo mío. Sí, para Tampoco. No. La función pública ya me es ajena. Ajá. No. ¿Y por qué, doctor? Porque ¿La no mala vale- experiencia? Porque no quiero ser PET otra vez. Ah, bueno, sí. Eso. Hay gente que le eso gusta es un problema. la función pública, pero yo no quiero ser PET. de esa vaina, ¿no? Y Como además, humana que eso de no nuevo. quiero someterme de nuevo al régimen de incompatibilidad, que yo sí la practiqué. Usted no ejerció. Mientras yo fui embajador, yo no ejercí como abogado ni cobré absolutamente nada como abogado. Doctor, usted- Me dediqué a eso, Te y perdi- de te perdió- un sueldo que yo perdió pensaba que era dinero, muy, perdió. yo pensaba que era un sueldo muy jugoso, y cuando veo allá el sueldo no era nada jugoso, en función de lo que eran mis gastos profesionales. Pero eso fue lo que le prometieron, ¿El qué? ese sueldo. No, era lo que que pagaba. yo escuchaba en los medios de prensa de que eso ganaba muchísimo dinero, y cuando vi, encontré que eso no era así. No, además que los gastos son grandes. Lo que la gente Pero no ya ve. estaba allá. Estaba amarrado ya. Ya estaba. Ahora, doctor, usted no va a ser, evidentemente, no le interesa tampoco ser Procurador General de la República, pero usted sabe quién va a ser, tengo entendido. Bueno, yo tengo la esperanza y la expectativa de que los rumores, que cada día son más fuertes, se consagren. Creo que el presidente Abinader con eso da una gran muestra de un compromiso institucional, seleccionando, pudiendo hacer lo contrario, seleccionando una persona de la carrera del Ministerio Público como Procuradora General de la República. Entonces creo que eso será un gran paso. Pero diga el un nombre, aspecto diga el que debe, nombre. bueno, todo Luz es indicaron. evidente que la magistrada Jenny Berenice Reynoso es la persona que, eso es lo que se comenta. Incluso yo, que me nutro mucho de esta fuente aquí de hoy mismo, lo he escuchado con mucha frecuencia, y creo, no sea cínico, y creo que Jenny tiene el liderazgo suficiente para continuar esta tarea de consolidación del régimen constitucional del Ministerio Público. Doctor, mire, sobre eso, yo, por ejemplo, pero personalmente yo no tengo ningún reparo en la forma en que se ha diseñado la designación del Procurador General de la República, que con un presidente sometiendo un nombre, Una propuesta. y que el Consejo de la Magistratura, sin entrevistar ni nada, decida. No necesariamente. Yo no estoy de desacuerdo con eso, repito, porque yo siempre he sido del lado de que eso debe ser un cargo de libre designación del presidente. Ahora, quienes proponían o quienes favorecían una supuesta independencia y un mecanismo de designación que fuera más abierto, entienden que con esto no se ha conseguido lo que ellos buscaban, que era la designación de un ministerio público, ciertamente con algún nivel de independencia del presidente de la República. Bueno, lo que se logró con la reforma constitucional del año 24, auspiciada por el presidente Abinader, fue establecer un régimen de inamovilidad, en este caso por 2 años, de la cabeza del Ministerio Público. Como sabemos, el régimen constitucional anterior, el Procurador General de la República, como cabeza del Ministerio Público, era de libre designación del presidente. El presidente quiso dar un paso, porque fue parte de su discurso político permanente, una vez asumió la primera magistratura del Estado en agosto del año 2020, de consolidar el proceso de autonomía e independencia, que hemos dicho, aquí hemos hablado bastante de eso, de que ese punto de consolidación lo encuentra en la Constitución del año 2010, y el presidente quiso dar un paso más. Incluso yo era partidario, y así fue que lo defendí a lo largo del proceso de la última reforma constitucional, de que ese periodo fuera por 4 años. Pero hubo gente dentro del ámbito gubernamental que entendió que eso era peligroso, 4 años. Yo creo que eso hubiese sido lo ideal
para continuar ese proceso de consolidación, pero en los 2 años también es mucho mejor que el sistema anterior donde la cabeza del Ministerio Público dependía de la total y absoluta discrecionalidad del presidente en cuanto al momento de su remoción. Entonces tenemos este sistema y es el de una propuesta. Recuerden que se discutía de si al estilo del modelo norteamericano, si eso debiera estar o ser objeto de una ratificación por parte del Senado. Hay quienes criticaron, yo creo que por un tema de tacto y de prudencia política, el presidente, que tiene una mayoría prácticamente total en el Senado de la República, prefirió un espacio constitucional en el que confluyen los 3 poderes del Estado y en el que confluyen la representación política del partido de gobierno y del partido de la oposición, porque los representantes dentro del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados, dos miembros entonces del Poder Legislativo deben ser de un partido diferente a el partido de quien ostenta la presidencia de la presidencia de las cámaras. Entonces me parece que este es un buen sistema. Ahora, en cuanto al procedimiento, creo que se ha hablado bastante. No conozco cuál es el texto final de reglamento. El gobierno, en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, por mandato de la ley que reformó la ley orgánica del mismo, sometió a consulta pública un proyecto de reglamento que fue aprobado. Se señala que se hicieron... Exacto, el viernes pasado. No creo, salvo que hubiesen grandes cambios en el reglamento, en el que estaba previsto, se hablaba de la nominación y hay una serie de... La ley establece nominación. Hay una serie de requisitos que hay que de todas formas, que hay que acreditar. Que son los que establece la Constitución. Exacto. Pero el reglamento vino a detallar la manera en que eso se puede acreditar. Y no descarta, en el reglamento, en el borrador del reglamento que yo vi, no descarta la posibilidad de que en la deliberación, en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, se pueda solicitar hacer una entrevista con la persona propuesta. Eso no está descartado en el seno del reglamento, de manera que será un asunto. Yo vi que el profesor Antoliano el pasado viernes, me parece, hizo una declaración. No sé, porque el profesor Antoliano es asistente en el proceso de deliberación del Consejo. Realmente la plenitud la tienen los miembros. Y con la secretaria al lado, que debió hablar en todo caso. Y eso va a ser un tema que habrá de decidirse ahí, si es necesario o no. En este caso, yo creo que... ¿Qué fue lo que dijo el profesor Antoliano? ¿Qué fue lo que dijo el profesor Antoliano? Eso mismo que decir. Bueno, una especie de calendario de los tiempos, ¿no? Que elige mañana. La posibilidad de que se presente mañana, porque primero hay que presentarlo y luego una nueva sesión para designarlo. Ahora, ¿usted se imagina el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistando a Jenny Berenice Reynoso sobre cómo se ejerce el cargo de procurador? Yo creo que ella sería la que le yo creo, mire, en este caso, si se confirma esto que ya es un rumor de hace generalizado, y yo creo que prácticamente hay un gran consenso en que quien debe ir a la cabeza del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, proveniendo ella de la carrera del Ministerio Público, creo que el espacio, o sea, si fuera si el propuesto o el nominado por el presidente fuera una persona de fuera del Ministerio Público, entonces se justificaría para ver cuál es su visión, pero en este caso se trata de una profesional del Ministerio Público que ingresó desde el escalafón originario a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Ella fue de las primeras egresadas de la Escuela del Ministerio Público. Entonces, en este caso no creo que haya lugar a necesidad, porque se trata de una persona cuyas credenciales están conocidas. Pero eso es una decisión que habrá de adoptar el Consejo, es una decisión del órgano colegiado. Dicen en el pasado que estas cosas se colegiaban con las organizaciones políticas. Se le daba opinión o se le daba criterio. Aquí nada más es un cargo. Pero que a veces suelen ser repartos de que uno que otro.
y se le permiten recomendaciones. Es que en este caso, o algo de eso. es que en este caso no es reparto. En este No, caso, no. en primer lugar, fíjense, en lo que toca al Ministerio Público ahora. En lo que toca al Ministerio Público, incluso una de las exigencias, de los requisitos que debe tener, es que la persona nominada para desempeñar el puesto de Procurador General de la República no tenga participación activa en la vida pública y en la vida política durante un periodo previo al desempeño del cargo. Entonces, aquí no hay lugar para ese tipo de cuestión. O sea, no creo que sería, no aplicaría en este caso ese mecanismo. De todas formas, en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, como dijimos, hay representación de la oposición política. El asunto aquí es que yo creo que realmente no hay mucho espacio y creo que la persona... En el caso de la Procuraduría y si fuera el caso de la Suprema... Bueno, ya la Suprema tiene otro mecanismo que está previsto. De la Procuraduría, en el caso de la Procuraduría, Jenny no tendría aparentemente ningún tipo de objeción de parte de la fuerza de oposición mayoritaria que está ahí, pues que es la entonces fuerza ya, del pueblo, entonces, y tampoco la tendría del PRM, de modo que eso no es problema. Ya, entonces, asunto resuelto. Ese es el asunto. El tema de los jueces es distinto, porque allí sí hay una pluralidad. O sea, aquí es en relación a un nominado que se dice, ¿se acepta o no se acepta? En el seno del Consejo. En caso de que no se esté de acuerdo la mayoría del Consejo, entonces el presidente está obligado a proponer otro candidato o otra candidata. Si no tiene mayoría. Bueno, exacto, si no es acogido con los 5 votos que son necesarios y que están preceptivamente En señalados. el caso de la Suprema hay suplencias que, bueno, hay el caso de Napoleón Esteves, que esa posición quedó vacante, y otros casos de jueces que vencen. Ahora viene la primera etapa, no es que vencen, es que están sometidos a un proceso de evaluación de desempeño. Así que está previsto el régimen constitucional. Yo de hecho soy partidario en ese sentido de que tiene que estar sometido a ese sistema, porque en principio le da la edad de retiro de los jueces de la carrera, lo que son de las carreras, es a los 75 años de edad. ¿Entiendes? Y yo siempre he pensado, aunque estoy en minoría en esa interpretación, de que, por ejemplo, la parte de abogados, que no entra por la cuota de los miembros de la carrera del Ministerio Público, que creo que es un 25% de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que eso sí están sujetos a un régimen de periodo, ¿entiendes? Porque la evaluación de desempeño es una institución propia y característica de los sistemas de carrera. Creo que son 3 nada más. 4 creo que es. 4. La evaluación es para 4. 4 magistrados que no provienen de la carrera. Ahora puede ser hasta 4. Hasta 4. Por ejemplo, en el caso de nuevo, hay algunos magistrados que sí son de la carrera judicial. El magistrado Alessi Napoleón no era, ni Moisés tampoco. O sea, 2 de los que van a cambiar no son de la carrera, pueden entrar de fuera de la carrera. ¿Y cuántos puestos es que hay disponibles? Bueno, dije que mi interpretación está en minoría, es lo que he dicho. Sí, ahora, el proceso que va originalmente es la evaluación de desempeño. Entonces, concluida la evaluación de desempeño, en base a la si no podría confirmar el Consejo de la Magistratura a todos los que están sometidos a evaluación, a una parte, o no confirmar a ninguno. Entonces, eso va a determinar el número de vacantes que hay que llenar y entonces seguir los procedimientos que están recogidos en la ley y en el reglamento del Consejo de la Magistratura. Son 2 espacios diferentes. Hay un grupo que hay que evaluarlo, que es el que vence en su función. Ahora. ¿Cuándo? Bueno, ya el periodo venció. ¿Ya venció el periodo? Claro. Agosto. ¿Y cuántos están en ese grupo? Porque tengo entendido que son 4 magistrados. Y hay algunos de esos magistrados que han pedido su jubilación. Eso es aparte. Entonces, que no se van a someter al proceso de evaluación, me parece. Solo uno. Solo uno de la Cámara Civil. Eso es aparte de la vacancia que dejó Napoleón. Exacto. Entonces, con la vacancia de Napoleón ya son 5. Ahí sí. Bueno, en el caso de la vacancia, ahí sí no aplica el régimen, obviamente, de la evaluación de desempeño, porque es una vacante que debe ser llenada por el Consejo Nacional de la Magistratura siguiendo los procedimientos que están previstos en la ley. ¿Y el grueso que vence junto con el presidente de la Suprema Corte? ¿Cuándo? ¿Es una mayoría ahí? A final del año próximo. Final del 26. Sí. Okay. En el año próximo. No recuerdo exactamente la fecha, pero es en el año próximo. Doctor, ayúdenos a entender
lo que se ha producido ahora con esta decisión del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes. Hay un pedido de revocación de esa No me pongan a pelear con mi amigo Papito. No, pero hay una No petición. le diga así ya. Ya no le digas. Magistrado presidente. Honorable presidente, Magistrado presidente. Buque Papito. Hay un pedimento que hace. ¿Usted cree que le cae una sentencia en contra? Otro que hace el presidente del Senado de la República para revocar la sentencia. Jorge Peroita ayer planteaba que eso ha generado mucha inquietud y un desasosiego. Dijo que metió al país en un lío. Que ha metido al país en un lío. Dijo horror de su ¿Usted qué piensa, doctor? Miren, creo, y así lo hice saber en su momento cuando se dictó la decisión de que no fue una decisión afortunada. El régimen constitucional nuestro es muy claro de creando los instrumentos a través del cual el derecho de elegir y ser elegido se tramita dentro del sistema nuestro. Y es tan así que la propia Constitución elevó a categoría constitucional el régimen de los partidos políticos. Entonces, es el instrumento que en el sistema constitucional nuestro está previsto. Ahora bien, de ahí a las patadas voladoras que han estado tirándose, eso es otra cosa. O sea, que el tribunal debe, algunos que hablan de que el tribunal debe reconsiderar. No, ya la decisión está dada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Al fin y al cabo, dentro del ordenamiento jurídico también se rige, el sistema constitucional tiene algunos mecanismos. El principio democrático legitima a las cámaras legislativas en que tiene la plenitud en materia legislativa. En este caso, el tribunal parece que parte de lo que se fue un poquito más allá es que trata de configurar ex ante y condicionar la labor. Entonces eso es algo que choca contra el principio democrático, y las cámaras legislativas para mí tienen la posibilidad total y absoluta de establecer y perfilar conforme al criterio democrático cómo debe ser la ley, al margen de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y obviamente, ¿puede hacerlo? Bueno, ahí se va a generar el famoso choque de trenes. Es lo que era choque de trenes, choque de vagón. El doctor Subero decía es que un problema es que o se viola la ley, o se viola la Constitución, o se viola la sentencia. Entonces, se va a generar un choque de trenes. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto tiene varias áreas. Entonces, ¿qué es lo que puede acontecer? Bueno, que en ocasión de eso, bueno, se plantee una inconstitucionalidad porque se considere que es violatoria lo que decidió la ley del precedente vinculante. Entonces, que es el único espacio en que el tribunal, entre comillas, diga, reconsidere, que realmente sería un cambio del precedente vinculante que está contenido en esa sentencia. Pero de ahí la posibilidad de que al margen de un acto del poder público, o sea, que prácticamente o de oficio, o que ante una petición de reconsideración el tribunal lo cambie, eso jurídicamente no resulta posible. Entonces lo que hay que ver qué es lo que va a hacer la Cámara Legislativa. Yo creo que el principio democrático manda a que no pueda haber ningún tipo de limitación o cortapisa a el Poder Legislativo en cuanto a su función de legislar y en cuanto a su capacidad para configurar cuál es el alcance y el régimen de las cosas. Entonces, ya la función del tribunal es decir si eso es o no acorde o conforme a la Constitución. Insisto, en este caso creo que la voluntad constitucional es muy clara y por ello está esa constitucionalización del régimen de los partidos políticos a partir del año 2010. El precedente que crea la sentencia, y es parte de lo que ha preocupado a mucha gente, y lo que recogen los votos disidentes de la magistrada Ferreira y así es. Y del magistrado... no es Santana. No, el magistrado fue juez de la instrucción. Sí, juez de instrucción. El locutor. Vargas. Santana, que tú le digas eso. No le digan eso. Un buen amigo. No le digan eso. Sí, un caballero. El magistrado José Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Gran amigo. Van en esa dirección de establecer ese precedente de que el tribunal le dicte una especie de guía al Congreso, al Legislativo, sobre cómo debe actuar. Y ese precedente es el que preocupa porque eso sí genera ya una extensión del poder propio del TC. Para mí, el único mecanismo es que el Congreso ejerza la plenitud
de sus funciones sin llevarse, en materia legislativa. Sin acogerse a lo que el TC bueno, es que hay otros principios que están que yo considero en este caso que es muy superior, porque en la base de la... O sea, el principio democrático es la base de todo el sistema de libertades y garantías. O sea, la separación de poderes lo que busca es precisamente eso. Y entonces en la medida en que se coarta o se quiere condicionar al margen de las prescripciones de la Constitución, esto entonces se impone el ejercicio de la... la discusión sobre la presencia de esos órganos. Ese fue poder. Justamente el principio democrático, fue la base para la ley 169 que vino a corregir los efectos y las inconsistencias de la sentencia 168. Ahí usted está de acuerdo, no vamos a entrar en eso porque totalmente de acuerdo. Pero en el caso del diseño constitucional, recuerdo que en ese momento el magistrado Jorge Subero planteaba el choque de trenes, usted refería, y por eso se iba al modelo de en el Listín Diario constitucionalidad choque de trenes y choque de vagones. Que era el modelo tipo americano, que era una sala dentro de la Suprema, para que no hubiera ese elemento de extrapoder. Esa fue la discusión original, ese fue incluso el modelo que se aprobó en primera lectura en las discusiones de la reforma constitucional del año 2010, pero producto de el pacto político entre el famoso pacto de las corbatas azules entre el entonces presidente de la República y el entonces líder de la oposición, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Bueno, se decidió excluir esa sala y crear un tribunal constitucional, que debo decir, al margen de algunas decisiones polémicas, el resultado y el balance, yo que fui crítico, yo me opuse en el ámbito, en las discusiones llevadas a cabo en aquel entonces, 2008, 2009, 2010, me opuse a la creación de un tribunal constitucional como órgano extrapoder, es decir, fuera de la estructura de los poderes públicos tradicionales, pero debo reconocer que la labor ha sido espectacular. La transformación, sí, bueno, le correspondió al presidente fundador, pero ya ahora que el tribunal tiene una nueva conformación, es decir, ha sido una característica la laboriosidad y cómo se ha transformado. Es decir, doctor, hoy día tenemos realmente una constitucionalización del derecho. Todo el derecho tenemos que verlo a la luz de la Constitución y por eso se impone también ver este conflicto que ha surgido, que se lleva por delante el principio democrático, verlo a la luz de la Constitución. ¿Ha trabajado usted o conoce usted? Y el amigo Domingo, ¿dónde está de viaje? Viene ahora. Está de viaje ese hombre. Le va a brindar un cafecito ahora. No, eso es rigor. ¿Ha trabajado usted o conoce usted sobre un supuesto proyecto que se va a presentar ante el Constitucional para habilitar al expresidente Danilo Medina y al presidente Luis Abinader? No, esas son patadas voladoras, eso es un disparate. ¿Usted conoce algo de eso? No, eso no, pero eso son disparates, eso son cosas que ¿No conoce a nadie que haya trabajado? Esas son absurdas, estas son cuestiones ya que son irreversibles en el proceso y no creo que el presidente Medina, a quien fui a visitar, por cierto, la semana pasada no lo veía desde el año pasado, de finales del año pasado, fui a visitar a mi amigo, el presidente Danilo Medina. El tiempo se acabó. Dígame sí o no. Usted que estaba en contra de la 168.13. No en contra. Su nombre aparece en la USAID cuando revelen. Usted sabe que yo tengo un sello. Cuando revelen. Usted sabe que yo tengo un sello puesto de. Cuando Trump revele los nombres, usted oye, yo creo que la USAID, la contribución que ha hecho la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos a el proceso de consolidación e institucionalidad democrática de nuestro país es extraordinario. De hecho, ustedes hablaban esta mañana del tema de los esfuerzos. No, yo no tengo ningún problema porque yo siempre, todo lo que sea avanzar en el proceso, esa gente paga muy poco. Todo eso es patada voladora, todo eso de que usted no va a encontrar gente, todo eso es disparate, porque eso no funciona así. 10 millones Pero aparte de eso, que se paga. Aparte de eso paga Chile. O sea, la consultoría 10 millones de dólares. La consultoría de USAID eso paga centavos. Olivo Rodríguez Huerta, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.